Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INAH que nos lleva de viva voz con los especialistas. Hola, muy buenos días. Esto es Radio INAH. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Luis Alberto López Guario, su anfitrión, y en esta ocasión contamos con la valiosa presencia del arqueólogo, el doctor Ismael Arturo Montero García, director del Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad del Tepeyac. Bienvenido. Gracias, buenos días. Entiendo que de nueva cuenta por esos micrófonos y te ha tocado estar en ambos lados de la mesa. Sí, afortunadamente guardo mucha gratitud para Radio INAH y siempre que me convocan, ya sea para estar como anfitrión, entrevistador o entrevistado, pues aquí estamos con mucho gusto. Y con mucho gusto recibimos, porque además el tema que nos convoca hoy a la producción de Radio INAH, a Gaby, a Aldo, a Rubén, se les ocurrió traer a la mesa un tema en el cual eres especialista, reconocido por tu dominio en el tema de arqueología de alta montaña, que ojalá podamos tratarlo un poco al final. Con todo gusto. Pero recientemente tú hiciste una publicación acerca del Popocatépetl, tan sonado en estas fechas. Estamos principios de junio para nuestros escuchas, principios de junio del 2003, y estamos en una serie de eventos de erupción del Popo. Eres especialista también en el tema. Sí, he trabajado el Popocatépetl desde muchos años atrás, haciendo la arqueología, o sea, siguiendo los sitios que están en una ruta de ascenso a la cumbre. O sea, la evidencia de que llegaron a la cumbre. No tenemos material arqueológico en la cumbre por el proceso eruptivo, pero sí 400 metros abajo de la cumbre, que ya es nada, en un lugar que se llama Teopiscalco, se encontró una navajilla de obsidiana en los años 80. Está bien documentada porque la encontró Casanova, un guía de montaña maestro, un gran montañista, fue el que organizó la expedición mexicana al Cachejunga Oeste el siglo pasado. ¿Cachejunga? Sí, es en el Himalaya, es una montaña de más de 8,000 y fue el primer 8,000 mexicano. Fue una cumbre a donde fue la UNAM el siglo pasado y Casanova era el jefe de la expedición, es porque todavía nos vive felizmente. Bueno. Es un hombre que es historiador y muy serio. En un libro que él escribe sobre el Popocatépetl, pone la evidencia y la fotografía de esta pieza de obsidiana. Pero si te vas 300 metros más abajo, ya está con arquitectura un sitio que se llama el Teopiscalco. Abajo de Teopiscalco es Nexpayantla. Entonces tenemos una estructura, un basamento que está por primera vez dibujada por José Luis Lorenzo. Mira. En 1957 más o menos. Y más abajito, 300 metros abajo, pues Cherney excavó. Entonces tenemos los sitios de ascenso procesionales a la cumbre del Popocatépetl. Entonces cuando me puse a trabajar eso en mi tesis de licenciatura, que lo trabajé con Stanislaw Jovanovski, con mi maestro, pues tenías que ver la historia eruptiva porque es parte de la dinámica de la montaña, ver esta secuencia. Y entonces, con la limitación de no ser un geólogo, fui tratando de entender este proceso eruptivo y sorprende que es una montaña muy joven, sí, en términos geológicos, porque se presenta este último aparato eruptivo hace 23,000 años y según algunos trabajos de colegas en Valsequillo hay evidencias de 22,000 de grupos de cazadores recolectores. Entonces quiere decir que el volcán Popocatépetl surge, ¿no? De alguna forma con la población del altiplano y nos vamos a ir juntos todo este camino, como si creciera junto el Popo con la llegada del hombre a este altiplano. Cuando estás hablando del Popocatépetl, para todos nuestros escuchas, no solamente estamos hablando de un volcán, de una eminencia
orográfica, sino estamos hablando de un componente que se ha vuelto central para muchos aspectos de la vida de nuestra parte central del país y en general del país. Nuestro invitado de hoy es arqueólogo por la ENA, maestro en historia, doctor en antropología también por nuestra querida Escuela Nacional de Antropología e Historia, postdoctorado en antropología ecológica en la Universidad Iberoamericana. Es actualmente, como le dije hace rato, director del Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad del Tepeyac, en el norte de la Ciudad de México. Sí, allá vivo, académicamente hablando. Fue codirector del proyecto de arqueología subacuática en el Nevado de Toluca, otra de las grandes eminencias centrales. Allá me tocó con Roberto Junco, gran amigo, y en paz descanse Pilar Luna. Nos tocó allá hace más de 10 años. Y hace rato, antes de entrar al micrófono, ahora sí, como decía, a cámaras, mencionabas que te tocó entrevistar a la maestra Pilar Luna. Aquí, creo que es la última entrevista de Radio INA con Pilar, y tuve la dicha y el honor de platicar con ella. Ahorita me gustaría regresar al tema de la arqueología de montaña subacuática. Termino diciendo, en muy apretada semblanza, Premio Nacional Forestal 2002, otorgado por la CONAFOR. Entonces, como podrá enterarse nuestro público, tenemos un especialista en las dos áreas. Por eso Gaby, Aldo, Rubén nos han pedido que participemos en esta reunión. Si me permites, regresamos a lo de la arqueología ahorita. Sí. Popocatépetl. Algo sobre la historia del Popocatépetl, geológicamente, iconográficamente. Bueno, el Popocatépetl es una montaña, tal vez hay gente que está lejos de aquí del altiplano, que está muy cerca de la Ciudad de México. De la Ciudad de México son 60 kilómetros al Popocatépetl. Es una montaña que junto con el volcán Iztaccíhuatl son emblemáticas como elemento iconográfico en la identidad primero de la Ciudad de México y luego como elemento nacional, ¿no? O sea, Popo y Ixta van a estar en las alegorías que ilustran el nacionalismo del siglo XIX y también en el siglo pasado, en el siglo XX temprano, postrevolucionario. Popo y Ixta son elementos identitarios. La misma Constitución de 1917 en su frontispicio tiene ahí el volcán Popocatépetl y el mismo escudo de la UNAM tiene al Popo y el Ixta. Entonces, es una montaña que está ligada al identitario, aunque la narrativa del idilio de los volcanes, de esta historia tan bonita, en donde el guerrero va, lucha por ganarse el amor de esta mujer que es excepcional, y le dicen de mala fe a ella que ha muerto su amado, y ella por la pena muere, cuando él regresa la ve muerta, pues es una tragedia muy al estilo como de griega, ¿no? De Shakespeare. Sí, ¿no? Como de amor. Pero yo creo, y así está documentada por Orcasitas, que es una narrativa decimonónica que va a incorporar, porque en las tradiciones prehispánicas ella es una chalchitlicue, y él es también un tlaloc, pero no está esta idea de este romance ni del guerrero, ¿no? Sí. Ahora, los elementos que se le van poniendo, que si era hija de Moctezuma, que si él se fue a tal o tal lugar de la guerra, son narrativas que se van incorporando según el contexto de cada narrador. Pero ambos son volcanes. Sí, nada más que como le llaman ahora Iztaccíhuatl, que es Rosita, porque el otro es Don Goyo, ¿no? Sí. Rosita es más viejita. No se vaya a enojar la señora, pero Rosita sí. Los dos volcanes son poligenéticos. Quiere decir que son varias erupciones una sobre otra, destrucciones, o sea, el Popocatépetl, tenemos un paleo Popocatépetl hace 600,000 años, fíjate, 600,000 años. Entonces se hace el aparato eruptivo cónico y explota porque por el proceso eruptivo, ¿no? Entonces se destruye, quedan ciertas evidencias y vuelve a surgir ahí mismo otro aparato. Y otro, ¿no? Entonces, ese es un estratovolcán, van siendo diferentes. De tal suerte que este es el cuarto en los últimos 600,000 años, de 23,000. Rosita es un edificio alargado de norte a sur y tiene varios cráteres. No están todos centralizados como el Popo, sino están más dispersos. Entonces, si tú ves al Iztaccíhuatl de este o del oeste, la vas a ver como la mujer yaciente. Sí. Pero si te mueves al norte,
o al sur, sí ves el aparato cónico. Claro. Entonces, Rosita es más antigua porque ya no tiene su cono, y el Popocatépetl sí, que es el cráter, ¿no? Esto quiere decir que grandes volcanes recientes en actividad son el Pico de Orizaba, que está activo, ¿eh? Ese cualquier día... los geólogos marcan que todavía en el siglo XVII tuvo erupción. En el XVII. ¿Y el Nevado de Toluca? Ese es más viejito, ese la última se la aventó hace 3,000 años. Ya con total ocupación humana. Sí. Fíjate que algunos investigadores consideran que Jocotitlán, que es un volcán que está al norte del Nevado de Toluca, allá al norte de Toluca, hizo erupción y afectó Teotihuacán. Y que, la densa nube de ceniza. Sí. Y pareciera que algunas narrativas de esas lluvias de fuego que parecen míticas tuvieran que ver con las fases eruptivas. Esto nos llevaría a que tal vez debamos de empezar a hacer una arqueología de las erupciones. Además, en México, bueno, gran parte del territorio nacional está relacionado con el cinturón de fuego. Sí, el centro. Son cientos de volcanes, muchos de ellos activos. Bueno, el último, el Paricutín, ¿no? Que es reciente. Y estos aparatos eruptivos, de alguna forma, cambiaron. O sea, entender la historia de la civilización en el altiplano es tenerla que entender junto con el volcán, porque de ahí vienen los manantiales y también vienen los suelos fértiles. Sí. Otro reciente que llega, ¿no? El Chichonal. Chichón hizo erupción reciente, está más hacia Chiapas. Sí. Es parte de este eje neovolcánico transversal, nada más que después de entrar a los Tuxtlas, entra hacia el sur y ya se sigue por todo lo que es el Anillo de Fuego, porque estos volcanes nuestros, de los que estamos platicando, son parte del gran cinturón de fuego que viene desde Chile, desde el sur de Chile, se va por toda la cordillera andina, que es volcánica, sí. Entra por Centroamérica, esencialmente Nicaragua con sus volcanes, sí. Se mete a Guatemala, entra por Chichonal a México, dobla hacia los Tuxtlas, hacia el centro de México, se va hacia Colima y luego se va al norte y vas a encontrar el gigantesco volcán que todos le tienen miedo, el de Yellowstone, que esperamos que nunca haga erupción. Se va hasta Alaska. ¿Eso es un megavolcán? Es un megavolcán, Dios nos libre. ¿Cómo cuántas veces el Popo? No más, o sea, no te sabría decir, pero yo creo que 10 veces sí se lo lleva, porque la cámara magmática es muy grande. Se va hasta Alaska, pasa por las Aleutianas y va a entrar a Asia. Va a bajar hasta Japón, que es volcánico, y luego se va a Australia. Entonces, este cinturón de fuego es una tectónica de placas que están en subducción, o sea, entrando debajo de las placas continentales. Uh-huh. Esto crea fricción, y esta fricción es la que promueve los terremotos y el surgimiento de los volcanes. Si nuestros amigos pensaran que si yo vierto esta agua sobre mi mano, ¿dónde se va a percolar el agua? Pues donde están mis grietas, y estas son las grietas que en este choque de placas se fracturan, y entonces quedan los puntos más débiles, claro, por donde el magma sube. El magma, una vez que tiene contacto con la atmósfera, se vuelve lava. Todo este conjunto en esta rápida vista que nos estás presentando del cinturón de fuego, volviendo a esta relación, tiene que ver con la forma en cómo nos asentamos, dónde nos asentamos y hasta cuándo nos asentamos. Sí. Bueno, un punto importante es que cuando el cinturón de fuego entra por Colima, por el volcán de fuego, que ahí es un sistema binario. Hay dos. Sí. El otro es es el Nevado de Colima. Que es de Jalisco, ¿no? Es de Jalisco, es de Ciudad, ahí se me fue el nombre. Ciudad Guzmán, gracias. Que a unos le llaman el Matterhorn mexicano, porque ya es muy viejo, sí, ya nada más queda el puro pico. Sí. Y el otro que es nuevo, ¿no? Que es el volcán de fuego. Ahí entras en ese binario, desde la costa, y va a salir hasta Pico de Orizaba y los Tuxtlas. Esa línea marca la frontera natural entre Norteamérica
y Centroamérica en términos biológicos, las especies animales y vegetales. Claro. Si tuviéramos que decir dónde empieza Centroamérica y dónde, porque es que luego es muy confuso, ¿no? Sí. Dicen, bueno, México es Norteamérica o centro, ¿no? Sí. Estamos partidos. O sea, quiere decir que aquí donde estamos ahorita en Ciudad de México, somos el límite entre norte y Centroamérica en términos de los geólogos y también de los biólogos. Ahora, esta serie de conjuntos eruptivos, que antiguamente fue un mar, hace 300 millones de años, 100 millones de años, era un mar, y los sedimentos más antiguos de calizas están abajo. Ahora, el Popocatépetl, que es el que ahora nos trae, pues ocupa por lo menos 3 entidades, que es el estado de Puebla, un piquito del estado de Morelos y el estado de México. Quiere decir que aquí donde estamos, toda esta franja que va a Puebla, Morelos, este centro de México, se vio beneficiado por estos volcanes que promueven agua, porque absorben, bueno, cuando había glaciares, ¿no? Que se acabaron, sí. Estos glaciares y esta captura de agua en los bosques generaron manantiales y ríos, y bueno, los mismos lagos del altiplano, que favoreció la civilización. Luego, los sedimentos ricos en minerales de los procesos eruptivos permiten que la agricultura sea generosa, o sea, un buen proceso agrícola. Y luego, climáticamente, los vientos, como se van a desarrollar, y la masa forestal crean elementos de temperatura fundamentales de un clima templado. Entonces, bien podríamos decir que vivimos gracias a los volcanes, pero que también los volcanes han generado momentos de destrucción. Vale decirlo que el Popo tiene históricamente, bueno, arqueológicamente, 2 momentos excepcionales. Las doctoras Plonker y Uruñuela, de la Universidad de las Américas en Puebla, trabajaron en un sitio que se llama Tetimpa. Uh-huh. Y es que este sitio es como la Pompeya mexicana. Ellas lo marcan hacia el siglo I de nuestra era, y los geólogos algunos marcan una gran erupción del año 50, o sea que es concurrente, ¿no? Y entonces en el año 50 de nuestra era tenemos un proceso de catástrofe. Por el Popo. Y luego en el 750. Por el Popo también. Por el Popo. Y el del 750, primero son cenizas, son flujos de piroclastos, y luego lajar. ¿Qué es el lajar? Son flujos de lodo, de toda la ceniza que se queda en la montaña cuando hace erupción. Entonces todos estos productos luego se quedan, por decirlo, en la ladera, pero cuando viene la temporada de lluvias, se escurren y se vienen. Pero con una fuerza tremenda. Y entonces uno dice, ya pasó la erupción, y después te vienen los flujos de lajar. Cholula, los colegas que trabajan allá han encontrado los estratos de lajar. Entonces, y estamos hablando que son varios kilómetros a distancia. Son varios, Cholula. Sí. Entonces, los volcanes son catástrofe, pero también son vida. Es una dinámica de la naturaleza en la cual pues vivimos y tenemos que aprender a vivir. Dos cosas que se relacionan con esto que estás diciendo. Ahora que está el Popocatépetl está reactivándose. Aún hoy en la mañana dijeron que ayer en la noche hubo otra explosión. Nos acabas de decir Estado de México, Estado de Puebla, parte de Morelos, pero sus efectos están llegando incluso hasta la península de Yucatán. Sí, sobre todo la dispersión de dióxido de azufre. ¿Qué fue lo que vieron los geólogos que nos hizo pasar de fase 2 a fase 3? Porque hay que decirlo que el CENAPRED y la investigación que se lleva en México es de calidad, es muy seria, y tienen varios instrumentos para estar monitoreando. O sea, el volcán no va a hacer erupción así como que de un momento a otro si no tiene ciertos elementos previos, como es un aumento del tremor armónico, que es un movimiento por la presión de los gases a hacer erupción, sino es que el cuerpo del volcán se deforma un poco, no perceptible a los ojos, pero sí el rayo láser. Claro. Porque es como cuando uno va a estornudar, ¿no? Entonces como que expandes antes de explotar,
ellos pueden monitorear esto y es lo que nos da el aviso. Ahorita que hablabas de la dispersión, lo que pasa, y te agradezco mucho esa pregunta porque lo explica la gente de la UNAM, de Geofísica de la UNAM recientemente, hubo una anomalía en la cantidad de dióxido de azufre emanado diariamente, con casi más de 15,000 toneladas. Ellos tienen estadísticas que miden por fotografía satelital. Ajá. Utilizan ciertos filtros para ver los componentes y vieron que se disparó la concentración. No como en el 2012 que llegó a 25,000, pero la gráfica mostraba que esto fue una anomalía, sube se disparó. y se disparó. Entonces, por carácter preventivo dijeron, Mejor. algo pasa. Ya vimos que no. Como ellos lo decían, estos, en términos de la geología no pasó nada, ¿no? O sea, la verdad, y en términos históricos, como te comentaba, si una fue en el año 50 y el otro en el 750, si vemos que en el 750 y que hubo una gran catástrofe hace 14,000 años, o sea, si quieres lo pongo en una línea, hace 23,000 surge el actual Popocatépetl, Sí. o sea, surge hace 23,000. Los seres humanos por ahí andan llegando, no afecta mucho, pues son cazadores-recolectores. Hace 14,000 años, ya estando estos cazadores-recolectores, hay una gran explosión hace 14,000 años. Y así se van a venir subsecuentemente, ya no catástrofes como la de 14,000, pero sí erupciones. De esas que pueden ser de daño a la civilización, a los Cambiar seres la humanos. forma de vida. Gracias. En el año 50 y en el 750. Manifiesto en Cholula. En Amecameca sí tenemos sedimentos, pero parece que son capas que no causaron una gran catástrofe. Parece que el impacto más fuerte fue hacia Puebla, hacia Cholula. Y después de eso vamos a tener una serie de procesos que si van a ser visuales y van a lanzar ceniza, no han sido una gran catástrofe hasta nuestros días. Digo, sí nos afecta la ceniza. Y sobre todo a nivel local, pues es muy fuerte. Es muy estresante. Sí. Pero no ha destruido de una forma que digas, vino una avalancha o vino la lava y se los llevó. No la nueva Pompeya que decía. Sí. Entonces, en el 2023 que estamos ahora, en este momento, ellos fueron preventivos y creo que hay que agradecer esto, ¿no? O sea, tuvieron el valor porque también está duro decir cambiamos fase. Vamos a mover a la gente. Vamos a mover, ¿no? O sea, pero ellos vieron este cambio que ya bajó. Sí. Sí fue como un pico. Una curva muy rápida. Y consideraban que era un proceso que parecía anómalo, ¿no? Entonces, siendo preventivos, que vieron que punteó porque no se fue subiendo poco a poco, sino se disparó y ya bajó. Y bueno, pues ya ves, no tuvo mayor situación. Ahora, claro, la ceniza ya es una afectación a la agricultura y ahí la gente de Atlisco ahorita vio mucho de la flor que se trabaja ya dañada por la ceniza. O sea, por supuesto que hay afectación, ¿no? Pero no la catástrofe que a veces nos significa en el imaginario, ¿no? Es que desde mi perspectiva, y como arqueólogo lo habrás visto en los cursos de la ENA, nos hablaban del síndrome Pompeya, ¿no? Está muy presente en el imaginario, no nada más de la arqueología, sino colectivo. Un volcán hace explosión y desaparece una civilización. Sí. Como Krakatoa, hace una erupción muy fuerte y desaparece una civilización. Sí. Y acá lo que nos está diciendo en el Popo no debió de haber sido 14,000 la última de verdad de catástrofe, hace 14,000 años. También trabajas en el Nevado de Toluca. También por ahí hizo una erupción cerca de... Ese es maravilloso, qué bueno que lo apuntas. El Nevado de Toluca tuvo una fase de erupción que se vivió hace 3,000 años, o sea, ya en tiempos totalmente del preclásico, sí. Y dejó un domo que no tuvo la suficiente fuerza y fue demasiado viscoso y quedó como un cerro, que es el Cerro del Ombligo. Entonces, cuando uno va de visita, bueno,
los que vayan de visita al cráter del Nevado de Toluca van a ver que entre la Laguna del Sol y la Laguna de la Luna, hay en medio de las dos lagunas hay un cerrito que le llaman el Jicotepec o el Ombligo, ¿no? Ajá. El Nevado de Toluca, bueno, pues está ahí, luego de la ciudad de Toluca, de la capital, y todavía presenta la forma de un cráter. Todavía es un cráter, o sea que no es tan viejo como Rosita, como la Iztaccíhuatl, ni tan joven como el Popo, ni como el Pico de Orizaba, porque ya no está en fase eruptiva, pero sí todavía es perceptible el cráter. Sin embargo, cuando antes se podía entrar por auto, no sé si a ti te tocó, o algunas de las personas que gentilmente nos escuchan, antes uno podía entrar al cráter y había una carretera que se iba dándole bordeando, ¿no? El cráter, y entrabas y no subías. O sea, quiere decir que esa parte por donde entraba la carretera estalló lateralmente y se derrumbó el cráter. Fue este costado fue el que se explotó como en Santa Elena. Sí, ¿no? Ok. Y bueno, este volcán del Estado de México emblemático, ¿no? Porque está como escudo del Estado de México, tiene este gran colapso, le llaman, este gran colapso lateral. Estos colapsos laterales arrumban material lejísimo. Y lo que tú me preguntabas, regresando a la pregunta de la dispersión del dióxido de azufre, que ha llegado hasta Yucatán. Ya llegó hasta Yucatán, ¿no? Y los grandes procesos eruptivos en la historia de la humanidad, como Krakatoa que mencionabas, no, pues la ceniza le da vuelta al planeta. Le dio vuelta, sí. El Chichonal también decían que le dio vuelta. Sí. Porque hay diferentes tipos de material que arroja un volcán. Si se miden por el tamaño, ¿no? La ceniza es menor a 2 milímetros. Esto es muy volátil, ¿no? Y a la nariz y a los ojos. Y se va a la nariz y además son cristales, ¿no? Ese es el riesgo, y los componentes en exceso más los gases, ¿no? Cuando es un poquito es la pilli, y cuando es mayor a 64 milímetros ya le llaman balística. O sea, que ya son como si fueran proyectiles. Ahora, sí podríamos pensar que hay un daño a la atmósfera, pero ¿sabes qué? En los términos de nuestra civilización e intereses. Porque si lo vemos en el proceso de historia natural... Ese es un beneficio. Pues parte de la dinámica del planeta, ¿no? Entonces, hay un equilibrio en los componentes. Por ejemplo, ahorita yo te puedo decir, no, pues no significó mayor problema. Y puede decir la gente, oiga, porque usted no vino a ver mis animalitos y cómo quedó mi campo. Sí. Entonces, las afectaciones son de distintas formas según las actividades humanas que están involucradas. Por ejemplo, decir, bueno, ¿y qué les afectó a la gente de Ciudad de México? Pues todos los vuelos que se pararon y se modificaron, ¿no? Sí. Entonces, a veces las alteraciones que tenemos van más allá del contexto, del contorno del mismo volcán, y las afectaciones pueden ser en las aeronaves o en el transporte. Fíjate, se puede pensar que sin que el volcán Popocatépetl haga una gran explosión, que Dios nos libre, nada más con que tengamos durante mucho tiempo, durante un periodo corto, felizmente ahorita ya pasó, sí. Y dicen los geólogos que va a estar de largo esto, que va a estar sacando toda esta presión a lo largo de un tiempo. Qué bueno que sea así, porque si la concentración de ceniza fuera alta, imagínate la carretera Puebla cerrada, con todo lo que nos entra del Golfo, por la ceniza que altera los carburadores, más los aviones. Y tienes 20 millones de personas en la Ciudad de México que se alimentan de los productos que nos vienen del exterior. Sí. O sea, un proceso eruptivo sin llegar a la gran explosión, sino simplemente con la ceniza en distribución, nos obliga a tener un gran orden social para sobreponernos. Porque si estamos en desorden, pues puede ser compleja. Se junta con lo que decías hace rato, que lo acertado de hacer estas mediciones constantes, en el cual México tiene una gran presencia, un adelanto internacional, las medidas de los simulacros de evacuaciones, las medidas de la alerta sísmica. Entonces, estamos viviendo en un portento geológico. Digo, perdón la expresión, pero para mí es un portento. No, es que es material, la Tierra está viva. Sí.
Y esta tierra que está tan viva nos está diciendo, tú te puedes acomodar aquí, no te puedes acomodar acá, o ya no te vas a acomodar acá, como fue el sitio este que decías de Tetimpa. Tetimpa. Que ahora ya está ocupado por otros pueblitos. O lo mismo que durante mucho tiempo fue la Ciudad de México, ¿no? El sur con el Xitle, sí. Pues toda la lava que está en el Seúl. Pues es la hermosa ciudad universitaria, y que eran terrenos de mal país. ¿Por qué se le llama mal país? Porque digo, pues ponte a vivir ahí. No, eran terrenos de segunda, tercera, sí. Y ahora son terrenos muy valorados, sí. Y además muy fértiles. Sí. Y eso provocó que se fueran a Teotihuacán, ¿no? Sí, nada más. Y nada más para hablar de Teotihuacán. Sí. Estamos llegando, Arturo, a la mitad del programa. Permíteme recordar a nuestros escuchas. El tema en esta ocasión es el Popocatépetl, su historia, un poco de la arqueología de alta montaña, con el doctor Ismael Arturo Montero García, director del Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad del Tepeyac. Entonces, hemos estado hablando de estos aspectos geológicos, la forma en que impactan, y si me permites, vamos entrando un poco ya hacia la cuestión histórica del volcán. Uno de los más importantes, de las más importantes deidades, por otro lado, es Huehueteotl. Sí, sí. ¿Y a quién está representando, no? Fíjate que esa es una de las cuestiones muy bonitas que creo que futuras generaciones les va a quedar la tarea, ¿no? Mira, cuando yo estaba en la escuela, pues todo era tlaloquización con las montañas, ¿no? Todo era Tlaloc. Pero hay más, por ejemplo, el Popocatépetl sí es un Tlaloc, ¿no? Lo tenemos en el Códice Vaticano así representado. Pero también es un Tezcatlipoca, sobre todo por lo humeante, como espejo humeante. Sí. Y Mottolini hace una referencia de que es Tezcatlipoca quien entra al volcán y por eso está humeante. ¿Y se quema el pie? Sí, se quema el pie, ¿no? O sea que lo que estás viendo ahorita es Tezcatlipoca, ¿no? Uh-huh. Pero también aparece representado en los Tepictocton, que son estas figurillas rituales de los cerros, con atavíos de Quetzalcóatl. Y luego en Tetimpa, las doctoras Plonge y Uruñuela argumentan que en la parte central de este patio, es del año 50, bueno, de la erupción del siglo I, había como un pequeño horno que suponen que le metían pues algún combustible, algunas varitas, y hacía como una magia simpática de la erupción, y tenía un rostro. Entonces ellas argumentan que este rostro es el rostro más antiguo del Popocatépetl, por lo menos de hace 2000 años. Stanislaw Januszewski argumenta mucho sobre el culto de los antepasados y que tiene que ver con los ancestros, las primeras advocaciones teológicas del volcán. Esto nos llevaría como a puntas a que puede ser un Huehueteotl, que también es un Tezcatlipoca, que es un Tlaloc, que es un Quetzalcóatl. O sea, que el contexto del volcán, teológicamente hablando, tiene varios aspectos y no uno en particular. Tal vez el más reciente quede en lo del Tlaloc, ¿no? Pero las evidencias que hemos encontrado arqueológicas sobre la ladera del Popocatépetl, que Cherné fue el primero. A Cherné lo llevaron los de Amecameca, ¿no? Cherné. Pero con ese objetivo. Él andaba, yo creo que buscándole las novedades que pudieran ser excentricidades, muy del decimonónico, ¿no? Y yo creo que no le pareció nada más excéntrico que pensar que en el volcán humeante hubiera. Y estoy cierto que fueron los pobladores de Ameca quienes le mostraron el lugar, ¿no? Él lo excava y tenemos piezas que en su tiempo se le llamó la cerámica de los volcanes, porque también lo encontró en el Iztaccíhuatl, en Nahualac, es otro adoratorio importante, que son jarros con cuellos muy altos y rostros de Tlaloc, del posclásico temprano, asociados a lo tolteca, ¿no? Parecidos a los floreros actuales. Sí. Una barriguita y un cuello muy alto, pero trae la efigie de Tlaloc en una cara. Parte, abajo. Entonces esto pues sí llevó a la tlaloquización, ¿no? Pero digamos como que es la visión
posclásica, porque Chimalpaín dice que Chalchihuitzin subió al Popocatépetl, también en periodos propios del posclásico temprano, que fue a pedir lluvia, porque había mucha sequía. Entonces parece que la petición a la lluvia, entendida el volcán, cualquiera que estos sean, con las nubes que se aglomeran, y que la lluvia empieza primero arriba, porque cuando aquí ya está lloviendo, porque la montaña, climáticamente, porque tienes algo que son pisos altitudinales térmicos. Cada 100 metros que subes es 1 grado menos de temperatura. Por ejemplo, si estamos ahorita en la Ciudad de México, aquí a 2500, y vamos a imaginar que tienes el Popo en 5500, es 5400, pero vamos a redondearlo. Estás hablando de una diferencia de 3000. Sí. Si por cada 100 metros son 1 grado, quiere decir que ahí ahorita la cumbre está a 0 grados. Sí. Por eso está el hielo, fíjate. Sí. Como es que calor hizo ayer, ¿no? Y todavía ahorita, ¿no? Entonces, más o menos se considera como un estándar, ¿no? Como que cada 100 metros. Entonces, quiere decir que conforme más subes, es más frío, y esto promueve que la lluvia te entre antes en la montaña. Por eso estos adoratorios en la alta montaña. Que permanecen. Que permanecen y que tienen estructura, tienen arquitectura, porque consideramos que este adoratorio, con sus muros perfectamente delimitados y marcando fechas calendáricas en una alineación con el sol, es como si tú subes y dices, desde este adoratorio, cuando se alinea el sol a la salida a este muro, estoy en tal fecha, o sea, tengo la fecha astronómica real, efectiva. Y desde ahí el sacerdote astrónomo hace una lectura, dice, bueno, ya sé qué día es hoy en términos formales, en el calendario que quieran suponer, ¿no? Pero ¿sabes qué momento en el tiempo estás? Porque el sol te está dando la posición. Y luego dices, pero para esta posición haces una lectura de los vientos, de la humedad, de la temperatura, y entonces haces ya un pronóstico para la labor agrícola. Eres el sabio. Es el sabio. Entonces son centros de observación de la naturaleza que requieren de la astronomía para fijar el momento exacto. El momento exacto astronómico, como puedes decir, ejemplo, paso cenital del sol, ¿no? Que fue ahora el 16-17 de mayo. Stoschkalt, bueno, terminado del periodo de la seca, ¿no? Entonces empiezan las lluvias. Entonces tú el día del paso cenital, siendo sacerdote astrónomo, dices, bueno, pues ya soy el paso cenital, pero pues esto está muy seco, o ya llovió. Entonces ya puedes decir, vienen adelantadas, vienen atrasadas, y eso va a cambiar las estrategias productivas, porque ya teniendo esos índices de población tan altos, un error en la estrategia es una merma. No quiere decir que se pierda, pero una merma sí es. Y hablando del impacto que puede tener en esa cantidad de gente, sobre todo estamos hablando de esos años previos a la llegada de los españoles. Hay mucha población. Entonces, y hace rato te decía, y permanecen, y me refería no nada más a lo que se podría llamar los santuarios o los adoratorios con toda esta tradición histórica, sino también esos procesos, lo que se le llama los graniceros, ¿no? Bueno, esos se van a las cuevas, ¿no? Porque sí hay cuevas allá en el Popo y en el Ista, sí hay cuevas, pero son de escaso desarrollo. O sea, no son... ¿Son como refugios? Son más abrigos rocosos. ¿Por qué? Porque son de parte de procesos eruptivos. Llega a haber cuevas de origen volcánico más largas, sí, como las del Xitle, que son túneles que se dan porque el flujo de lava se endurece la parte exterior, hay una pendiente, hay un lugar de salida y se crea como un río de lava, y cuando sale todo queda el hueco y se forma una cueva. O sea, pueden ser trayectos de 200, 100 metros. En el Popo y en el Iztaccíhuatl los trayectos no, porque es otro proceso eruptivo, pero sí hay mucho abrigo rocoso. Y este abrigo rocoso es sacralizado, y sobre todo por algunos pobladores alzomonte de las montañas, que son estos graniceros, que el primero en trabajarlo fue Bonfil Batalla, en los 68, sí. Y tiene fotos maravillosas. De los ascensos de los graniceros. Sí,
que se hicieron famosos los graniceros en el 94 por la erupción del Popo. Sí, fue una reactivación. Sí, pero porque los medios no tenían mucha nota. Sí, fue diciembre del 94. Ya no me acuerdo del mes, pero sí fue 94, 95. Entonces, como no había nota, pues tú trabajas y tienes que buscar. Digo, es muy respetable, yo no digo que esté mal. Pero la nota se va hacia allá, y la nota fue muy bonita porque decían los pobladores, ¿para qué nos sacan? Goyo no me ha dicho que va a hacer erupción. Él me tiene que decir si va a haber erupción. Y estos graniceros, o sea, son los hombres que manejan el tiempo, el clima, controlan el granizo. Sí. Yo, no, pues si no nos ha dicho don Goyo, no va a pasar nada. ¿Y qué crees? Pues que no pasó. No, pues bueno, sí pasó, pero sí, no del impacto que se esperaba. Exactamente. Sí. Entonces, por ejemplo, ahorita, ¿sabes qué explica la gente de San Pedro Nexapa? Perdón, de Xalincintla, perdón, de Xalicintla. De lo que está pasando ahora. De allá del lado de Puebla, los de Xalicintla, dicen que fue el Senapred. Pues, ¿cómo que fue el Senapred? No nos dejaron subir a la fiesta de Gregorio el 12 de marzo. ¿Es el día de San Gregorio? Ahorita te platico lo de Goyo. Dice, y entonces, como no los dejaron subir, pues don Goyo se enojó. No le llevaron su mole. No le llevaron ni su traje ni nada, porque Senapred no nos dejó pasar que porque iba a ser. Si nosotros sabemos cuándo va a ser o no. Sí. Pero bueno, es la autoridad y se pasa, pero ya lo vamos a arreglar. Sí. ¿No? Entonces esta sabiduría es interesante. Ahora, ellos le llaman, yo creo, porque es un enigma lo de Gregorio, ¿no? Primero, desde la antropología, a mí me parece que la montaña deja de ser ese macizo de roca, fuego y hielo para convertirse en una persona con la que puedes dialogar, en un espíritu, ¿no? O sea, entra a este mundo mágico donde tú tienes un contacto con la naturaleza humanizada para que tú puedas tener una relación con él. O sea, el Popocatépetl se convierte, como dice Julio Glockner en sus trabajos, en un ser un poco gruñón, ya de edad, pues, no muy anciano, pero ya un hombre mayor, de un carácter difícil, ¿no? Entonces se crea un discurso que te lo hace cercano para poder dialogar con él, fíjate, ya no es ese aparato eruptivo con tremor armónico, sino eres una persona con la que puedes mediar. Pero le pones un nombre coloquial, Gregorio, bajado a Goyo. Es muy cercano. Pero lo subes al don, fíjate. Sí. ¿No? O sea, es don Gregorio, sí. Don Goyo, don, ¿no? Goyo. No es Gregorio. Pero creo que he platicado yo con gente y dicen, no, pues así es, ese es su nombre. Creo que tiene que ver, cuando hicimos allá con amigos como Sergio Suárez en Puebla y otros, la arqueoastronomía de la pirámide de Cholula. Bueno, esta Cholula que era pues trascendental en la Mesoamérica. Viene a ser como algo griego, ¿no? En un sentido muy clásico para esa época que estás mencionando. Sí, Cholula es magnánima, ¿no? Sí. Y desde el Tlachihualtépetl, o sea, la gran pirámide de Cholula, parece que tenemos un calendario de horizonte en referencia al ocaso, viendo el sol moviéndose en el Popocatépetl. Entonces tienes fechas que tienen que ver con que el sol se oculta desde la pirámide de Cholula. Tú parado en la pirámide de Cholula vas a ver el sol como se oculta justamente en el Popo 2 días al año. Cosa que no lo ves porque el sol se va moviendo como si fuera un péndulo. Ajá. En las faldas del Popocatépetl a tu izquierda, que es el sur, hasta la Iztaccíhuatl, que es a la derecha. Entonces tienes los dos volcanes, sí, al norte, como una orografía que podría ser como manecillas para que tú vayas viendo dónde está el sol y sabes qué momento vives. Entonces el sol empieza desde solsticio de invierno al sur, a las faldas del Popocatépetl que van al rumbo de Cuernavaca, y se va a empezar a mover durante todo el año hasta el solsticio de verano que ya nos viene, y va a quedar adelante de la cabeza, que es el Teyolt, y luego regresa. Bueno, sobre la cumbre del Popocatépetl, las dos fechas que se ocultan, ¿sí?, tienen que ver una con San Gregorio de Nicea y la otra con San Gregorio Magno. Y luego hay una puntita que se llama el Teopiscalco, que es parte de un edificio volcánico antiguo, y el sol se mete ahí el 12 de marzo, el día del Santoral. Entonces todo parece ser que en la memoria ancestral, que era significativo
esa situación de que el sol se mete estragado por el Popocatépetl al ocultarse, bueno, simbólicamente hablando, tuviera que ver con festividades católicas que tenían que ver con Gregorio. Y si esto era así, tal vez ya durante los momentos del virreinato surge ahí una forma de adaptarse al Popocatépetl y darle este nombre de Gregorio. Mencionas el 12 de marzo, esa es la fecha significativa. Bueno, ese es cuando muere San Gregorio Magno en el año 604, si mal no recuerdo, y luego la iglesia, aunque es de deceso, lo marca como parte del santoral. Ese es San Gregorio Magno y el de Nicea es en octubre. Magno vuelve a ser el 3 y el 4 de octubre y y el otro es 8 y 9 de marzo. Digamos, entonces tienes no nada más este péndulo natural, ese gran reloj de sol, sino también tienes un conocimiento de cómo se van a ir organizando las vidas a partir de los procesos de la naturaleza, de cuándo es el sol, cuándo sale el sol, a qué hora sale el sol, por dónde se mueve, cuándo vienen las lluvias, cómo vienen las lluvias. Sí. Y eso, además de una eminencia volcánica que está en erupción, te está llevando a organizar a un montón de gente que vive en su alrededor. Sí, por ejemplo, fíjate que desde Xochicalco, Rubén Morante, buen amigo, encontró que el día del paso cenital del sol en Xochicalco, ya ves que esta famosa Gruta del Sol, por donde entra el chorro de luz, en cenital. Ese mismo día el sol sale sobre el Popocatépetl desde Xochicalco. Es interesante porque entonces ya ves una ciencia empírica que dice, salió allá, se puso al centro, sí es, ¿no? Sí. Entonces esto nos habla de la erudición y que estas montañas se vuelven simbólicas y un axis, un eje entre lo celeste, lo terrestre y también lo subterráneo, con algunas cuevas que aunque no son de mucho desarrollo, pero sí implicaría estos tres niveles, ¿no? Y hemos estado hablando de la parte geológica, la importancia, digamos, en la naturaleza en la época prehispánica, pero también para el virreinato, para la llegada de los españoles, tiene una fuerte presencia el Popo. Sí, fíjate que ahí está la discusión si los indígenas se confundían con Quetzalcóatl y no. León Portilla dice que sí, ¿no? Ahora, yo creo que tal vez la élite cultural no, pero tal vez el amplios campos de la población lo vean como un ser extraordinario. Habría que ver también cómo es la identificación de un dios en el México antiguo, que no es como la nuestra, ¿no? Tiene, tienen ellos personificaciones de la deidad más cercana, tanto que es sacrificada. Y nosotros en Occidente vemos al dios más lejano. O sea, lo que quiero dar a entender es que una divinidad en el mundo prehispánico está más cercana a lo cotidiano que en el nuestro. Sí. Sin entrar en esos detalles, creo que el éxito de Cortés para entrar a Tenochtitlán se lo debe al Popocatépetl. Me explico. Llega Cortés en 1519 y va avanzando, va introduciéndose el altiplano y da cuenta del conflicto social imperante, ¿no? O sea, no están muy a gusto con los tributos mexicas, hay disidencias, pero no hay quien haga un liderazgo para esa rebelión, esa guerra civil, ¿no? O sea, hay un estatus de... No, hay inconformidad. Una inconformidad, y ahí está. Cortés se va dando cuenta de esto y empieza a escuchar uno y otro bando. Sabemos que cuando está en el rumbo de Tlaxcala es invitado a que mande una delegación a Tenochtitlán y justamente le envía. Va a cargo Pedro de Alvarado, nada más son 2 españoles. Y lo llevan por el rumbo de Atlisco. No lo dejaron entrar a Tenochtitlán, nada más lo dejan en Texcoco, pero le relata cómo es el camino. O sea, esa invitación a que entren antes que Cortés, pues es táctica. Y se da cuenta
que al sur, por Atlisco, hay muchas cañadas y es un camino donde pueden ser emboscados con facilidad. Después viene esta masacre de Cholula en noviembre, que bueno, hay una discusión muy interesante al respecto, sin adentrarnos en ella, pero creo que Cortés está en un momento en que además encarga a Ordaz que suba al Popocatépetl. Bueno, Ordaz mismo dice que él quiere subir. Y él sube, o sea, podemos pensar que Cortés está en el rumbo de Tlaxcala y ya se está adelantando su gente a subir al Popo, ver cómo está ese paso de montaña y dar la vuelta por Atlisco. Creo que esto es fundamental porque cuando él ya llega a Cholula, tiene, desde mi parecer, 3 puntos para entrar a Tenochtitlán. Hay que pensar que en ese momento su fuerza militar es mínima, no tiene más de 14 caballos y 400 efectivos. Y estar arrastrando material bélico tampoco era muy sencillo con las armaduras. Fíjate que yo lo hice a caballo, me aventé el paso de Cortés para ver si se puede pasar montando. No, lo tienes que venir jalando al pobre caballo, si no se te va en los hoyancos de los acatonales. Cortés no tiene una fuerza militar que se la va a dar Pánfilo de Narváez después, cuando él enfrenta a Pánfilo de Narváez, pero es otra historia posterior. Pero creo que en ese momento, cuando Ordaz sube al Popocatépetl, se asombran los naturales de que suba. No porque ellos no subieran, porque él lo interpreta los padres decir, ay, nadie subió. No, subía. Era un tabú. O sea, los que subían era por una iniciación teológica. Entonces, sin tenerla, afrentarlo, muestra un arrojo que los potencializa militarmente. Porque sube, aunque Cortés luego le quita mérito y dice, no llegó hasta la cumbre, pero yo creo que sí llegó al labio inferior. A la cumbre no. Los españoles jamás llegaron a la cumbre. Llegaron al labio inferior y de ahí Montaño después saca el azufre. Pero Ordaz en este primer momento no, nada más llega. ¿Para qué la azufre? Para hacer pólvora. Sabemos que Montaño baja hacia 1520 130 kilos, 100 kilos de azufre, que procesado te puede dar 1 tonelada de pólvora. Sí, porque Montaño traía experiencia de extraer en los volcanes de las islas, ay, se me fue el nombre, donde está el Teide. Ahorita el volcán Teide. Sí. Sí, también se me fue el nombre. Pero bueno, él ya traía experiencia de extraer el azufre. Ahora, esto te permite tener pólvora, pero eso lo va a hacer hasta después. La primera ascenso, el de Ordaz, es táctico militar y yo creo que es una presentación de decir, tenemos una fuerza como extraordinaria para poder subir al volcán y no nos pasa nada. Y esto potencializa al grupo español. Después tácticamente él tenía de opción, recapitulando, se iban por Atlisco, que era por donde había entrado Pedro de Alvarado previamente, al sur, hacia el norte por Apan para entrar hacia Texcoco. ¿Apan en qué estado está? Pues es esta parte de Tlaxcala que entramos por Texcoco. Famosa por los pulques, ¿no? Sí. Y entonces tienes, para entrar, o sea, estando del lado de Puebla, tú tienes 3 rutas posibles, ¿no? Al sur por Atlisco, que son muchas cañadas. Al norte por los llanos de Apan, que no tienes que subir mucho, que va a ser el ferrocarril, que va a salir pero das más vuelta. Pero das más vuelta, pero no tienes pendiente. O la tomas por el centro Paso de Cortés. Por el llamado Paso de Cortés, ¿no? Y entonces sorprende que tome el Paso de Cortés. Sorprende. O sea, no hay forma de enfrentarlo militarmente tan rápido como él se moviliza hacia el centro de Paso de... Por Atlisco, riesgo de las cañadas. De las cañadas donde podía ser emboscado. Por Apan, a la vista. A la vista. Entonces, Paso de Cortés, aunque era una ruta comercial prehispánica, pero sí implica una sorpresa. Es como Aníbal. Aníbal cuando te cruza te cruza
los Alpes en la Segunda Guerra Púnica para atacar a los romanos por la retaguardia, ¿no? O sea, esta táctica militar, ¿no? Entonces, retomando, ya me acordé que, bueno, ya nos hicieron recordar que es Tenerife, donde Es de los más activos también. Sí, pero los españoles ya extraían de ahí azufre. Y este montaño ya tenía la experiencia. Entonces Cortés le dice, bájate el azufre, y bajan 130 kilos. Ahora, entre 3 personas bajarte 120 kilos, digo, sí es pesado, ¿no? No es cualquier cosa, pero sí es posible. Y luego, como tiene diferentes componentes para hacer la pólvora, o sea, el componente principal es el azufre, pero lleva nitratos y lleva otras cosas, otros minerales que ya le hacen el cuerpo de la pólvora. Entonces sí pudo hacer una tonelada. O sea, esa tonelada la tenía por si tenía una rebelión o para el viaje a las Cibueras. Entonces el Popocatépetl sí es muy significativo por 3 cuestiones. Que es el aspecto simbólico de Quetzalcóatl, porque por ahí se fue y por ahí regresa. Sí. Y es este hombre barbado que viene, no para todos que se fueran con la finta de que fuera un Quetzalcóatl, pero por lo menos sí es simbólico que retome esto. La táctica militar y la osadía de ya haber subido a la montaña. Sí. Vamos avanzados, y como siempre en esos programas pues tenemos una hora para ello. Pues son muchos temas los que hay que abordar. A mí me gustaría, si estás de acuerdo, que cerraras esta parte de lo que es en específico el Popocatépetl con algún comentario que quieras hacer, para que me dieras la oportunidad de comentar 2-3 cosas, que nos comentaras 2-3 cosas acerca de la arqueología de alta montaña. Bueno, sí, el volcán Popocatépetl es un gran edificio volcánico que sin el cual no se entiende el México que somos hoy. Desde años. Desde los primeros pobladores, ¿no? Estamos ligados al volcán. La primera novela de Julio Verne habla sobre el Popocatépetl, grandes obras de la literatura, de la pintura y de la identidad nacional. Malcolm Lowry en Bajo el Volcán, ¿no? La novela autodestructiva de este cónsul británico. Entonces... también está relacionado con nuestra inolvidable décima musa. Claro, ahí está abajo, en Panoaya. Estaba a un paso del... Entonces, el volcán es nuestra identidad, ¿no? Y podemos decir que nacemos de un parto telúrico de una tierra de volcanes, y que somos parte del volcán, y que ahora tenemos que aprender a vivir con ese volcán que está vivo. Y además tienes el pico de Orizaba, tienes el Nevado de Toluca, digamos, tienes una serie de volcanes, algunos activos, otros ya no, que no nada más son el componente geológico, sino en la forma en cómo nos lo estaba presentando. Es un componente de la naturaleza que te permite distribuir a los grupos, es un elemento simbólico, es un elemento de conocimiento, igual hasta es un signo, es como un elemento de ubicación. Sí. El pico de Orizaba dicen que es como un faro, ¿no? Sí, tú lo ves cuando llegas al Golfo, vienes navegando y se ve, hay muchas pinturas de navegantes. Por ejemplo, cuando es la intervención francesa, hay pinturas del bombardeo. Bueno, eso lo recibieron bien. No recuerdo. Hay una pintura, hay varias obras y se ve siempre el pico. Yo tengo la fortuna de conseguir unas fotos que me regalaron y se ve el pico de Orizaba desde Veracruz, desde el mar. La forma en como nos has presentado el Popocatépetl no nada más tiene una historia geológica, no nada más es un elemento no es un elemento de riesgo, pues como cualquier volcán tenemos que estar atentos a él, pero también es muchísima carga que tiene, mucha relevancia para la vida no nada más local, sino en general de nuestro país. Y pues a lo largo de esto, todo este cinturón de fuego. No me gustaría dejarte, y en esto fui muy insistente con nuestros amigos de la producción de Radioína, como experto en esto que se ha mencionado al pasar. ¿Qué diferencia tiene o qué es eso de la arqueología de alta montaña? Bueno, la arqueología es una, ¿no? Nada más que el investigador tiene que incorporarse con ciertas técnicas
a medios extremos. Es como la arqueología subacuática, ¿no? O sea, todos somos arqueólogos, nos une un concepto teórico, una metodología, pero nos tenemos que desarrollar en ambientes extremos, como los que hacen cueva, los que hacen buceo o los que hacíamos alta montaña, porque como ya no hay glaciar, ya no está tan fría. Pero esencialmente la alta montaña se define por un cambio que es perceptible en el paisaje, donde los bosques no prosperan por la altitud. ¿Este es 1900? 3.900, 4.000 metros, ¿no? Esto varía. Ahorita con el cambio climático y que se está haciendo más caliente, el bosque va a ganar altura. Cuando estamos más frío, pierde altura. Pero este bosque es el límite, marca una isoterma, o sea, una línea de clima, de temperatura, porque el pino no puede prosperar en sus etapas iniciales con extremos de frío. ¿Cómo es posible que en estas condiciones extremas exista manifestación humana, donde el agua es escasa? Por más que crean la nieve, echártela a la boca así no es suficiente, le faltan minerales para que puedas hidratarte. Es muy frío, ráfagas de viento. ¿Cómo tenemos entonces manifestaciones rituales en extremos climáticos? Y esto es que el ritual se va a lugares extremos para solicitudes extremas esencialmente climáticas. Es un ritual especial que si bien es cierto, hay rituales a los cerros, como Johanna Broda nos lo ha enseñado por años, pero el ritual de alta montaña requiere una especialización mayor, porque tienes que superar grandes distancias y superar el clima. Y además, los adoratorios que les llamaban en las fuentes Tetzacualcos, los patios, estos patios rectangulares, pues son parte de una erudición. Entonces, el culto a la montaña, en la alta montaña, tenemos una estela astronómica en el Nevado de Toluca, a 4.330 metros, donde en la tarde, con el viento, tienes no temperatura, sensación térmica hasta de menos 8 grados. Entonces, ¿cómo explicarnos esto? Pues es un fervor religioso que va al extremo. Entonces, cuando uno califica este concepto de arqueología, yo no digo sino en arqueología, o sea, va a la alta montaña, pues el especialista, el arqueólogo, tiene que aprender a sobreponerse al frío. En algunos casos, antes teníamos glaciar porque hay cambios glaciares, entonces a veces tal vez tengas que superar una lengua de hielo. Como ya no hay hielo, pues ya quién sabe si podamos seguir pensando en la alta montaña. En los términos de que tu servidor le tocó, cuando yo era joven, sí había glaciares y teníamos evidencias arqueológicas debajo de los glaciares. Pero también tienes otro componente que es pues saber escalar. Sí. La falta de oxígeno. Sí, el aire. Sí, tienes problemas de que el organismo... mira, lo comento rápido. Sí. El oxígeno es igual en toda la atmósfera. Lo que pasa es que cuando estás al nivel del mar, la presión atmosférica hace que lo que tú aspiras te metas más oxígeno porque está más comprimido. Cuando estás allá arriba hay menor presión y el oxígeno está disperso. Entonces, para que tú jales el oxígeno, tienes que jalar más. Ese es luego el mal de montaña. Sí. Entonces, tienes que ponerte al mal de montaña, orientarte porque hay nevadas, porque hay rayos. Y luego hay que te platique Roberto Junco cómo les iba en la excavación del Nevado de Toluca cuando la hicimos, que tienes que se te congela. O sea, tienes la excavación y de repente estás cerca de la laguna y entonces se te inunda el pozo, pues al otro día tienes que romper el hielo. ¿Y ustedes se metieron a la laguna también? Sí, también hicimos el uso. Bueno, es más, se la aventó Roberto. Estás hablando arqueología en alta montaña y también en subacuático, ¿no? Sí. O sea, le están mezclando. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Quiénes estudian esto? ¿Dónde se preparan? Pues yo te platico que yo era alpinista de la Cruz Roja. Yo desde muy jovencito, desde allá a los 17 años, pertenecía a la Cruz Roja Alpina, porque pues me gustaba el montañismo y me capacité como rescatista de la Cruz Roja. Eso fue lo que me llevó a estudiar arqueología. Que yo subía y veía pues los tepalcases y visto de dónde salió. Y entonces pues pensé que podía hacer la arqueología de alta montaña.
Como tal no hay una especiación, es como la arqueoastronomía, ¿no? Todavía creo que son campos que tenemos que abrir en el futuro para los jóvenes, tal vez como posgrados o como diplomados. Ya se hizo el intento en subacuática, lo hicieron en su tiempo Pilar Luna. Luego Stanislav y Hans lo han hecho en la ENA con la astronomía. La alta montaña pues implica pues está más circunscrito, es más local. Tengo ahorita un par de alumnos en tesis haciendo trabajos de arqueología de alta montaña. ¿Ahí qué es lo que se recomienda? Que primero hagan un curso de montañismo certificado en la UNAM, en el Politécnico o en la Asociación Mexicana de Montañismo, y ya certificados como montañistas, pues se incorporen al estudio de alta montaña. Esa podría ser la propuesta. Y si alguno de nuestros escuchas está interesado en adentrarse un poco más en estos temas, ¿qué texto? Yo diría hasta el video que está disponible en YouTube, que nos hicieras algunas sugerencias de cómo adentrarse un poquito más. Bueno, hay una página que es www.montero. www.montero. Sí. .org. Ajá. .mx. Ajá. Y allí hay una liga para academia.edu. Ok. Y todo está. Ahí están las publicaciones. Todo liberado. No hay nada que no esté liberado. Todo está ahí. O si no, en la misma página se puede ver el libro animado en HTML5. Sí. Todo lo que se ha publicado en libros está a disposición pública. Le recomendamos a nuestros escuchas, a nuestros seguidores, porque es un tema que apasiona de por sí, y que andaba siendo un ser humano. Y no me refiero a los arqueólogos que andan buscando cosas, como decía un compañero, donde nadie les dijo que fueran a buscar, ni se les había perdido nada, pero ahí andan. Ese es por una parte. Es los seres humanos previos que van y tienen una relación que me encantó, si me pides subrayarlo, esta idea de verlos como seres vivos. Sí. A las montañas, a los ríos, a los bosques, a la lluvia. Son seres vivos con los cuales puedo convivir. Gran lección para estos tiempos de crisis ambiental. Exactamente. A mí me gustaría, si con eso cerramos tu participación, sí. No, el volcán no es nada más un riesgo, es un ser vivo con el cual estamos conviviendo, igual que convivimos con otras personas, y tenemos que llevarnos bien. Pues creo que son palabras tuyas muy buenas con las cuales podemos cerrar esto. Arturo, nombre completo, Ismael Arturo Montero García, arqueólogo, doctor en antropología, director del Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad de Tepeyac, no solamente con un tema de actualidad por un riesgo, sino por un tema de actualidad donde los seres humanos que estamos ahora estamos conviviendo con el volcán, pero también es una larga tradición histórica en el cual el ser humano ha convivido no nada más con este volcán, sino con todos los volcanes del mundo. Y así seguiremos. ¿Sí? Arturo, un gusto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer. Había conocido tu trayectoria, no te había tratado. Muchísimo gusto. Gracias a tus órdenes. Y muchísimas gracias a la producción. Así, Luis Alberto López Guario, a nombre de Radioína, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación del arqueólogo, el doctor Ismael Arturo Montero García, director del Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad del Tepeyac. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión, a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia al frente, y en la subdirección de Radioína, Gabriela Marentes Garza. Realización, Evanibaldo Morales Ellis. Grabación y edición, Rubén Martínez Esquivel, con el apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo, Luis Alberto López Guario, los invito a seguir con toda la producción de Radioína y esperamos sus comentarios. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.